Josafat preguntaba sobre este problema. El problema número 21. Y es un buen pretexto para entender mucho mejor lo que es KPS con respecto a QS, lo que es una solución no saturada en el punto donde empieza la precipitación y cuando se dice que hay formación de precipitado. Entonces lo que hice el día de ayer, pensaba enviárselos ayer, no alcanzó el tiempo, lo terminé ahorita en la mañana. Es este archivo, espero lo estén viendo. Este archivo lo que tiene son 2 hojas de Excel y en esta primera hoja lo voy a platicar de esta manera. Van a ver cuadros muy grandes. El primero es precisamente el problema que está como una imagen insertada en Excel. El segundo que tiene aquí el primer marco negro es donde hacemos o presentamos la dilución. Que una de las cosas que van a ver aquí, que las celdas amarillas son celdas donde podemos colocar números y a partir de esos números nace la solución o nace el problema. Y en función de eso también, otra vez una celda amarilla, como se trata aquí de una sustancia fija, hidróxido de magnesio, entonces le corresponde ese KPS. Pero ese KPS si fuera distinto o simulamos otro valor, siempre estando en celda amarilla lo podemos cambiar. Lo otro no es resultado de una operación. Entonces les voy a platicar más o menos cómo trabaja esta hoja. Pero antes les voy a platicar más o menos la generalidad, la comprensión de lo que sería KPS en números grandes. Ayer yo hacía múltiplos de 2 y al cuadrado y 16. Y más o menos estaba haciendo esta operación mental. Entonces espero que capten el mensaje de lo que quiero decir. En el caso del hidróxido de magnesio, tiene un valor de KPS de 1.2 por 10 a la menos 11. Y las solubilidades son muy pequeñas. Entonces ahorita yo estoy imaginándome que la solubilidad, simplemente con propósitos de comparación, de comprensión, le voy a dar un valor a la solubilidad de 2. Obviamente, pues tengo que calcular el KPS con ese valor de solubilidad. Pero básicamente decimos esto. 2 significa la concentración máxima hipotética, ¿no? Ojo, todo esto que voy a escribir aquí es hipotético. En esta hoja que está todavía titulada como hoja número 1. Arriba está la ionización, un magnesio y 2 OHs, y dice la concentración de magnesio, el número rojo aquí dice 2, y correspondería a una molaridad. Y obviamente en la ionización tenemos un múltiplo de esa concentración porque dependemos de los coeficientes. El otro tiene coeficiente 2, el hidroxilo, por lo tanto, la cantidad formada en concentración es el doble. Y si aquí es 2, aquí tiene que ser 4. Esos números se los di de manera arbitraria. O sea, si le hubiese dado 3, me hubiera dado 6. Si le hubiera dado 5, me tendría que dar 10. Pero esa es la implicación que tienen las concentraciones cuando decimos se ioniza la sustancia y forma una concentración determinada de iones. Obviamente decimos cuando empezamos a agregar poquito, pues hay poquitos iones, pero siempre la mitad o el doble del otro. Si vamos agregando, siempre es una cantidad y el doble del otro. Y entonces decimos que esa proporción se conserva siempre que se ioniza. 2 a 4, 1 a 2, 4 a 8, etcétera. Y decimos, llega un punto donde ya no se puede disolver más. Entonces llegamos a la máxima concentración que todavía respeta la proporción 1 a 2, pero es la máxima. Entonces imagínense que esa proporción es la máxima. Máximo llegó de 2 y el otro llegó a 4. ¿Cuál es el KPS? Ese es el KPS, ya lo definimos como 4S cúbica. ¿Pero a qué corresponde 4S cúbica? Decimos el 2 es la S porque tiene coeficiente 1, porque es la solubilidad del sólido, hidróxido de magnesio. Y entonces es cuestión de elevar el cubo el 2, 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 y luego multiplicarlo por 4. O visto desde la ecuación, decimos, cuando definimos KPS, la concentración de OH es 2S al cuadrado. Y la concentración de OH en la fórmula de KPS es 2S al cuadrado. ¿Y quién es ese? 2, 2 por 2, 4 al cuadrado, 16 por 2, 2. O sea, de cualquier manera que ataquemos o que nos imaginemos el KPS, nos va a dar 32. Pero aquí está razonado de alguna manera. Dice, si KPS está en función de S por 2S al cuadrado, es 4S cúbica, entonces yo voy a poner aquí la concentración del magnesio
Y aquí es el otro factor del KPS, que en este caso no es la concentración del magnesio, porque depende de la concentración ahora del OH, que es el doble, pero elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es la solubilidad? La sustituí aquí. ¿Cuánto es la solubilidad? Que lo puse acá en amarillo, 2. ¿Y cuánto es 2S al cuadrado? O sea, 2 por 2, 4 al cuadrado, 16. Y si yo multiplico esos factores, pues me da 32. Entonces, cuando yo digo que el KPS es un número, que en este caso es muy pequeño, en el caso real 1.2 por 10 a la menos 11, es un número fijo. Y las solubilidades son solubilidades, o las concentraciones, perdón, son fijas. ¿Cuáles las concentraciones que son fijas para ese KPS? Pues 2 y 4. Cuando tú tienes 2 y 4, estás en el momento de la saturación. No puedes tener más allá que eso. Entonces puedes tener menos diciendo que la solución no está saturada. O puedes tener eso que decimos la solución está saturada. Pero esas solubilidades no van a cambiar. Siempre van a ser 2 y 4, hipotéticamente aquí, o las que sean teóricamente, pero siempre van a ser esas. Y el KPS siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, ni las solubilidades ni el KPS va a cambiar. Siempre son fijos. Y entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de QS? Si tú hablas de QS y dices, tenemos tres situaciones. Cuando el QS es igual al KPS, se define como solución saturada. Cuando es mayor hay precipitado y cuando no, se dice no saturado. Pero tienes tres condiciones, que sean iguales o uno mayor que el otro. Entonces, ¿cuál es la solubilidad que manejamos para el magnesio? S. Y para el OH, 2S. Entonces, aquí respeté la solubilidad del magnesio, le puse 2. Me estoy refiriendo al ejemplo hipotético. Le puse 2 igual que en la solubilidad. Pero, ¿qué pasó con el otro dato? Se lo cambié, ya no le puse 2S. Le puse el 50% más. Que significa que estoy usando un dato que sí es igual a la solubilidad, pero el otro no. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo multiplique, como estoy multiplicando aquí, 2 por S al cuadrado, ahora va a ser 2 por 3, 6, al cuadrado sería, y aquí no lo terminé de hacer, perdón, aquí tengo yo algo mal. Decimos, ¿qué es 3? 3 es la concentración de OH. Entonces, en realidad, cuando hablamos de Q, nos tenemos que olvidar de S, y aquí es un error mío. Cuando yo uso ya QS, no puedo usar S. Lo que tengo que decir es que es igual, lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar. Tiene que ser a la concentración del magnesio y la otra tiene que ser la concentración de este y eso tiene cuadrado. Ese es el Q. Por lo tanto, no alcanzo todavía a sustituir ni voy a sustituir eses. Lo que sí voy a sustituir son las concentraciones que me den. ¿Cuál es la concentración del OH y cuál es la concentración del magnesio? Entonces, fíjense cómo aquí yo estoy dando concentraciones. Esta se parece a la S, bueno, es igual, pero la otra es 3, es un poco menos que lo que es la solubilidad del OH, que es 2S o 4. Entonces, ¿qué vamos a sustituir en el QS? Lo que me den de concentración de magnesio, 2. ¿Y qué voy a dar de concentración de OH? Lo que me den. Me están diciendo que le van a mezclar a esas cantidades o que ya mezcladas me van a dar 3. Ojo, esos números para el caso de QS son una vez que los mezclaste. Y si son al 50 y 50, tendrían que darte 4 y en otro tendrían que darte 6 para que te quedaran 2 y 3. Porque esos números ya que se sustituyen en QS, tienen que ser las finales ya mezcladas. Entonces sustituye la concentración del magnesio y sustituye la concentración de OH, pero aquí lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, lo puedo expresar de las dos maneras. 3 al cuadrado o 9. Y ya que multiplico 2 por 9 me da 18. ¿Qué significa? Dos cosas. Que cambié una de las concentraciones de uno de los iones, que fue el OH. La hice más chica. En vez de 4 le di menos. ¿Y qué significa con respecto al producto y ya elevado al cuadrado y demás? Significa que el QS es menor que KPS. Sí, significa que esta sustancia no está saturada. Si yo le hubiera dado una concentración superior, digamos 5, y entonces sería al cuadrado aquí. Por lo tanto, 2 por 25, que es 5 al cuadrado, me da 50. Y esa es una condición en la cual sigo manteniendo una de ellas, pero la otra la puse más alta. Por lo tanto, el producto, ya con la función cuadrática,
me va a dar un número más grande y por lo tanto estoy rebasando KPS. Entonces yo digo, si yo le pongo 4, pues me va a dar KPS, pero estoy repitiendo las condiciones de los iones en la solución saturada. Entonces decimos, ¿hay otra manera que me dé 32? Probablemente sí. Este 2 lo puedo hacer un poquito más chico y es cuestión de adivinar aquí. Y el otro, pero lo hice más grande el otro lo tengo que hacer más chico. Y le voy a poner 3.2. No sé cuánto le voy a poner, pero le voy a tener que poner un número cerca 3.75. Y no lo voy a terminar de hacer. Simplemente les quiero decir que tú puedes variar ambas concentraciones y de todas maneras la operación, el 375 al cuadrado por el 2.3, te puede dar una vez que ajustes los números un valor igual a KPS. Eso es lo que decimos, que QS puede ser igual a KPS y no necesariamente tienen que ser las mismas concentraciones que las S o la 2S. El problema es que si tú una de ellas la aumentas, como esta que era 2, la aumentaste a 2.3, el otro que era 4 lo tienes que disminuir. Y entonces es cuestión de hacer esa aproximación o ese cálculo, pero nosotros podemos modificar ambas. Entonces se da una gama de posibilidades que tú dices. A veces tú mueves una y si ese número es muy grande o muy chico, no te va a dar KPS y por lo tanto vas a tener una condición de KPS distinta de QS y por lo tanto o está no saturada o estás logrando precipitado, es decir, QS puede estar por debajo o por encima. Bueno, este es mucho rollo, pero yo les quiero decir las posibilidades de que se muevan los valores. En el problema, si no lo recuerdan, lo voy a recordar aquí. En el problema original se trata de una concentración de OH una vez después de mezclar. Y este Excel va a hacer muchas cosas, pero les estoy poniendo aquí arriba unas celdas que dice el volumen igual originalmente, simplemente quito aquí para que vean allá atrás, o si quito estos porque son solamente imágenes, los valores originales están ahí. Decía el problema, si tú mezclas 100 mililitros de cloruro de magnesio, 0.1, y 100 mililitros de hidróxido de sodio, 0.2, entonces primero es ¿qué va a pasar? ¿Va a formar precipitado? ¿Va a sobrar OH? ¿Cuánto del sólido se va a disolver? Hay muchas preguntas que pueden salir de aquí. Entonces lo que voy a hacer es reproducir la condición del problema. Y la condición del problema dice aquí, ¿cuál es la concentración de cloruro de magnesio? La puse aquí en amarillo. Pero ese número, les digo, ustedes lo pueden cambiar. Y si lo cambias, te van a cambiar todas las condiciones. Pero decía 0.1 molar. Y del otro, hidróxido de sodio, 0.2 molar. Eso fue lo que dice ahí, lo que puse ahí. Ahora decimos, cuando tú pones, aún no importa el volumen, cuando tú pones 0.1 molar, porque aquí a la izquierda dice concentración de cloruro de magnesio, decimos que la cantidad de magnesios que libera es 1, por lo tanto la concentración una vez ionizado va a ser igual, 0.1 molar, entonces este número que está aquí, el que está abajo, son lo mismo. Si fuera la concentración de cloruro sería el doble, 0.2, porque libera 2 cloruros. ¿Qué pasa con el NaOH? Tiene 2 iones monovalentes, más uno en uno y menos uno el otro. Por lo tanto, dice, si tú liberas sodio va a ser en 0.2 molar. Si liberas OH como ion, 0.2 molar. Por eso abajo dice, la concentración de OH es 0.2 molar. Y esos son los valores que hay que multiplicar. Concentraciones, nada más que el del OH está al cuadrado, porque según el KPS la concentración se eleva al cuadrado. Entonces ese número 0.2 al cuadrado, multiplicado por el 0.1, ya te daría un QS. Aquí el problema es que no se han mezclado. Entonces tenemos que considerar no esas concentraciones, sino las diluidas. Entonces decimos que este es el dato de los mililitros, nada más que está expresado en litros. Si tú vas a cambiar el número y dices, no quiero 100 mililitros, quiero 250 mililitros, tú puedes cambiar la condición del problema, tanto concentraciones como volúmenes. Y cada vez que lo haces te va a recalcular. Por ejemplo, si tú pones 300 mililitros y del otro pones 100 mililitros, te va a hacer la sumatoria. Obviamente la sumatoria de volumen va a ser 400 mililitros, 300 más 100. Y tú tienes una fracción de volumen que corresponde al primero, que es 0.75, y una fracción del otro, 0.25. Se está recalculado porque tiene las fórmulas. Yo le digo exactamente qué con qué hacer. Por ejemplo, esta celda. Esta celda dice
aquí en la parte de arriba donde estoy sombreando, está la fórmula, dice D7. ¿Quién es D7? La celda de arriba que dice punto 3. Ese divídelo entre la sumatoria de volúmenes que son D7 y G7. ¿Quién es D7 y G7? Pues son esta y esta. Estas dos celdas son el volumen total. Entonces el volumen de uno lo divides entre el volumen total. El punto 3 lo divides entre punto 4. Esa es la operación que se está realizando ahí. Y entonces por eso tú le mueves a la celda, le insertas un valor y resulta que te recalcula todo. Pero les repito, el problema original dice que tú tienes 0.1 litro y 0.1 litro. Por lo tanto, los factores de volumen o la fracción de volumen, como le llamo, es 0.5. Porque divides 0.1, el volumen del cloro de magnesio, entre el volumen total, que va a ser 0.2, pues te va a dar 0.5, porque tienes la mitad. ¿Y para qué sirve esa fracción de volumen? Para multiplicar por el volumen, perdón, por la concentración de magnesio, es decir, por esto, que en este momento para distinguirlo lo voy a poner en otro tono. Lo voy a poner en ese tono café, tipo mostaza. Así. Ese 0.1 se va a multiplicar por ese 0.5. ¿Y qué va a pasar? Pues al multiplicar por 0.5 le sacas mitad a 0.1 y te dice que es 0.05. 0.05 la concentración de magnesio ya en la mezcla. ¿Qué estoy diciendo? Que al mezclar 100 con 100 ya tienes 200. Y la concentración del magnesio, que era 0.1, ahora va a ser 0.05. Lo mismo va a pasar con el otro. ¿Qué concentración tienes de OHs? 0.2, porque así dice el problema. Y eso lo vas a multiplicar por la fracción de volumen, que es 0.5, estos dos números, y le vas a sacar la mitad a 0.2 y la mitad de 0.2 es 0.1. Y esos son los valores que se van a sustituir para hacer el cálculo de QS. Esos sí son los valores que ya están diluidos, por lo tanto es concentración de OH al cuadrado, 0.01, y eso multiplicado por 0.05. Entonces, eso es lo que hace esta parte del Excel, simplemente hacer la dilución. Ahora, ¿qué hace esta segunda parte del Excel? Esta segunda parte del Excel lo tengo comprendido en dos cosas. Uno que tiene que ver con el KPS, para que te des idea de las concentraciones máximas que puedas tener cuando tú disuelves un sólido. Entonces, el caso del KPS, les decía, es ese número muy pequeño, 1.2 por 10 a la menos 11. Entonces decimos, ¿cómo expresamos la ionización? Aparece aquí a la derecha. Arriba dice el encabezado, siempre está la proporción de concentraciones 1 a 2 porque se generan dos S. Está la ionización aquí en esta parte y nos genera una concentración de magnesio que ahí está calculada y una concentración del otro que es el doble porque es 2S. Pues la pregunta sería, ¿cómo se calculó ese número? Pues es según la fórmula de KPS, que es 4SS cúbica, el 4 pasa dividiendo y después saca raíz cúbica. Si ustedes logran apreciar esto que está aquí arriba, que es la fórmula, es lo que dice. El valor que tienes en C13, ¿quién es C13? Lo que está en amarillo, que es el KPS. El valor de KPS lo divides entre 4. Y ya que divides entre 4 lo que te dé, le sacas raíz cúbica. Y de ahí está calculado. Pues como hoja de cálculo, el Excel lo que está haciendo. Le estás dando la función para que te ejecute la operación. Dice, en esta celda me vas a poner este número y eso le sacas, lo divides entre 4, una cuarta parte y le sacas raíz cúbica. Y la otra lo que dice es, pues, ¿sabes qué? Este es el doble del que está a la izquierda, que es el magnesio. Por lo tanto, multiplícalo por 2. Y si se fijan aquí lo que dice, la celda H13, que es el punto 0,00144, multiplícalo por 2. Pues es lo que se hace en el juego del Excel, en la parte de las fórmulas. Y entonces te dice, el número teórico de solubilidad es este. 1.4 por 10 a la menos 4 molar. Y el otro el doble. 2.8 por 10 a la menos 4 molar. Pero si el número cambiara, por ejemplo, ahorita hipotéticamente yo manejé un KPS de 32 y eso es falso, ¿no? Pero dice, si el KPS fuera 32, ¿cuánto valdrían los otros? Y si nos vamos a los cuadritos rosas, dices, pues magnesio valdría 2 y el otro valdría 4. ¿Por qué? Porque ese 4 elevado al cuadrado 16 por 2 me da 32 y me da el KPS. O sea, KPS resulta de esas concentraciones. No más que KPS tiene involucrado el coeficiente, por lo tanto hay potencias para llegar al KPS.
No es tan fácil de inicio decir, a ver, este tienes 2 y este tienes 4 molar. ¿Cuál es el KPS? Pues pareciera que es el doble o los multiplicas 8, pero no. Tienes que considerar que uno de ellos tiene coeficiente y esa es la potencia de él. Por lo tanto, el 4 es el que elevas al cuadrado y que multiplicas al otro. Esa es la manera de calcular KPS. Pero 4 es el número que yo les daba, que es hipotético, ¿no? Es 1.2 por 10 a la menos 11 el real. Ahora, ¿para qué sirve la primera parte del segundo cuadro? Simplemente para calcular la solubilidad teórica, la solubilidad que se entiende como el punto de saturación. Bueno, esa es una primera parte de este cuadro. ¿Cuál es la segunda parte? Cuando pone QS. Dice aquí KPS igual a concentración de magnesio por OH al cuadrado. Y en QS igualito. En esta parte de aquí que estoy sombreando está exactamente lo mismo. Pero ahora, ¿qué es lo que va a sustituir ahí? Las concentraciones diluidas. ¿Y cuáles son esas concentraciones diluidas? Pues son las que hicimos en el cálculo aquí arriba. ¿Cuál es la concentración de magnesio? Ya en la mezcla, cuando pusiste 100 con 100, punto 1 con punto 2, 0.05 para magnesio y 0.1 para OH. Entonces esos números lo único que hago es jalarlos. Le digo a esa celda que me jale los valores que están en gris arriba. Concentración 0.05 para magnesio, concentración 0.1 para OH. Después en la parte de abajo, siguiente renglón en verde, ya estoy ubicado en esta parte de aquí, lo que hace es multiplicar 0.05 por 0.1 al cuadrado. Nomás que ahí lo hice con muchos ceros, porque el número se puede cambiar, entonces para tener margen de tener muchas decimales. Si tú tienes 0.1 al cuadrado, es una décima parte de 0.01. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar esos dos y la multiplicación de esos dos te da el QS. ¿Cuánto vale QS? 5 por 10 a la menos 4. Y estamos viendo KPS aquí arriba, pero todavía aquí abajo lo puse para que fuera más visible. El mismo KPS que aparecía arriba en amarillo lo puse aquí abajo en verde. Dices, ¿cuál es el KPS? 1.2 por 10 a la menos 11. ¿Cómo da como resultado el QS? Más grande, 10 a la menos 4. Entonces este versus aquí es comparar estos valores. ¿Cuál es mayor? Pues es mayor el QS. Por eso me pone aquí que QS es mayor que KPS y en ese momento hay formación de precipitado. Entonces, esto viene a dar con los problemas donde decimos, ¿qué es en realidad QS? Pues es cuando sustituyes valores generalmente distintos a las solubilidades y generalmente mucho más grandes, porque las solubilidades son siempre muy pequeñas. Entonces, dice, hay formación de precipitado. ¿Por qué? Porque QS es mayor que KPS. Ahora aquí, si yo quisiera cambiar y digo, no quiero concentración de magnesio 0.1, quiero que sea 0.001, mucho más pequeño. Y aquí no quiero que sea 0.2, quiero que sea también mucho más pequeño, buscando que ya no se precipite. Obviamente las concentraciones, aplicando el mismo factor de volumen, me dan mucho más pequeñas y fíjense cómo ahora la operación cambia. Ya no es 0.05, es un número más chico de magnesio y OHs y el QS me da 5 por 10 a la menos 3. Estoy en la celda aquí donde aparece QS con rojo. Y fíjense cómo el signo se cambió. ¿Por qué? Porque le puse una fórmula condicional que dijera, si es menor, pues cambia el signo. Inclusive si es menor, di qué condición se cumple y es la condición donde la solución no está saturada. ¿Por qué no está saturada? Porque se diluyeron tanto las sales que a la hora de mezclarse encontramos que las concentraciones son mucho menores que las solubilidades. Inclusive aquí vemos este número que está aquí, que es 5 por 10 a la menos 5, es menor a la solubilidad que es 1.4 por 10 a la menos 4. Es decir, usé concentraciones que fueran más chicas que las solubilidades. Por lo tanto, el QS es menor que el KPS. Ahora, me voy a quedar con una concentración más pequeña para uno y más grande para el otro. Es decir, voy a poner una concentración mucho más alta del cloruro de magnesio. Y a este le voy a llamar 0.0. Estoy inventando números, no importa, ¿no? Dejé una concentración baja para hidróxido de sodio, que por cierto ustedes no la alcanzan a ver, y lo que yo tengo que hacer aquí es pedirle más decimales. Ahí apareció ya.
Le puse una concentración de hidróxido de 0.0002, 2 por 10 a la menos 4, pero le puse una concentración de magnesio muy alta, 0.6 molar. Entonces ahí lo que va a pasar solamente es que va a multiplicar concentración del magnesio por la concentración de OH al cuadrado. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero lo que vemos aquí es que ahora nos queda una concentración de 0.3 y una concentración 1 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado que se hace chico, pero aún así, multiplicando, se me da un QS de 10 a la menos 9. ¿Y qué pasa? Que QS es mayor que KPS. Y por lo tanto se voltea otra vez la flecha y dice, hay formación de precipitado. Si llegamos a la condición en la cual son iguales, pues entonces estamos en el punto de saturación. ¿Cómo lo puedo lograr? Hacer que sean iguales, pues yo tengo que hacer que este valor sea igual que la concentración de magnesio. Voy a desbaratar la fórmula en este momento. Voy a decir, quiero que esta sea igual a este valor que tienes aquí. Y quiero que este que está aquí sea igual al otro valor que tienes en el OH cuando estás calculado teóricamente con el KPS. ¿Qué estoy haciendo? Pues sustituyendo en las concentraciones de los iones los valores de las solubilidades, S y 2S. ¿Y qué va a pasar? Pues QS y KPS van a ser iguales, están calculados iguales. En ese momento tenemos una solución saturado y las concentraciones de los iones son S y 2S. Y a partir de ahí empieza la precipitación, cuando ambas son iguales. ¿Pero qué tuve que hacer? Darles exactamente los valores que necesitábamos y uno elevado al cuadrado por el otro me diera exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, este Excel está dado en ese sentido, que tú le puedes mover arriba aquí las concentraciones, incluyendo los volúmenes. No quiero 100 mililitros, quiero 200 mililitros. Y del otro no quiero 100, del otro quiero 400 mililitros. Lo que voy a mezclar nos va a dar un total de 600 mililitros, 0.2 con 0.4 litros. Y obviamente cambian los factores de dilución, cambian las concentraciones, etcétera. Y obviamente se hace el recálculo y nos sigue dando un QS mayor. No, espero que capten la idea. Yo estoy jugando aquí simplemente con cambiar datos para que ustedes exploren. Pero como quiero hacer el análisis del precipitado y la pregunta que es ¿cuál es la concentración de OH? Entonces lo que voy a hacer ahorita es dejarlo como está planteado el problema, punto 1 y punto 2. Nomás que aquí en volúmenes es 100 mililitros y acá también 100 mililitros. 0.1 litro y 0.1 litro. Entonces, ese es el problema. La concentración igual de que estaba originalmente planteada en el problema, 0.1 para el cloruro de magnesio, 0.2 para el hidróxido de sodio, 100 mililitros de uno y 100 mililitros del otro. Y eso me deja una condición que dice ahí que el QS es 5 por 10 a la menos 4. Y por lo tanto hay formación de precipitado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Algo que no he explicado es, me voy a pasar a la parte de abajo. Y esa es la última parte que dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para predecir? Ok, se forma precipitado, pero ¿cuánto precipitado? Porque estamos mezclando una cantidad, una concentración, y estamos en términos de concentración. Entonces, si a nosotros nos interesara predecir cantidades de precipitados, y dijimos que sí hay formación de precipitado, entonces ahora tenemos que decir, ¿cuántos moles de magnesio reaccionan con el doble de esos? Porque la relación sigue siendo 1 a 2, para darme una cantidad de precipitado que es el hidróxido. Dice, ¿qué cantidad voy a poner en moles? Pues acuérdense que moles, aquí lo tengo en gris arriba, es molaridad por litro. ¿A qué se refiere? Aquí se refiere a D9, me estoy yendo a la fórmula. D9 es la cantidad que tenemos aquí. Esa es la concentración ya diluida. ¿En qué volumen? Pues el 0.05 molar hay que multiplicarlo por el volumen total. ¿Cuánto? 0.2 litros, porque es la sumatoria de 100 más 100. Si tú haces esa multiplicación, entonces te van a dar los moles. ¿Cuántos moles tienes del magnesio? 0.01. ¿Cuántos moles tienes del OH? 0.02. Y ayer les decía, se está conservando a la hora de poner 0.1 y 0.2 molar, se está conservando la proporción. ¿Qué pasa en este ejemplo? Pues que pasa que todo se acaba. Está reaccionando exactamente con
.01 y .02, y por lo tanto el limitante son ambos. .01 menos reacciona con su doble, .02, y se acaban. Entonces prácticamente todo pasa a productos y entonces se va a formar esta concentración de hidróxido de magnesio. Pero ojo, va a precipitar. Pero decimos, va a precipitar y ahí son moles. Y yo quiero calcular gramos, pero sabemos también que moles es gramos peso molecular. ¿Qué hacemos para calcular gramos? Pues peso molecular, que es divisor a la derecha, pasa multiplicando a la izquierda los moles. Y el peso molecular, que en alguna parte lo puse aquí arriba, exactamente hasta arriba, y aquí no alcanzan a ver, pero está aquí a la derecha, 58.3 es lo que pesa el hidróxido de magnesio. El 24.3 del magnesio más 2 veces OH, que son 17 y 17.34. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Para calcular los gramos, multiplicar los moles que tienes en verde, .01, los que se generaron por lo que pesa el sólido. Y así calculas los gramos. ¿Gramos de quién? Del precipitado. Ahora, esa es la cantidad del precipitado, pero hay que entender que a partir de ahí, parte de ese precipitado se va a redisolver. ¿Cuánto? Pues te va a dar la concentración S y 2S, lo máximo. ¿Sí? A eso hay que restarle la cantidad que se disuelve para que te dé esta concentración de magnesio y esta concentración de OH. Pero si hacen el cálculo, se van a dar cuenta que es muy poquito lo que se redisuelve. Prácticamente nos vamos a quedar con 0.58 gramos de precipitado. Poquito menos, pero muy cercano a 0.58. Y como no tengo mucho tiempo para hacer el cálculo, les voy a decir qué va a cambiar esta historia aquí. Voy a cambiar la condición porque el problema se planteó de tal manera que fuera la mitad uno del otro o el doble, el OH del cloruro, del magnesio. Entonces, ¿qué pasa en el ejemplo que yo cambie? Digo, no voy a usar .1 con .2, voy a usar cualquier cantidad que no sea .1 con .2 y por ejemplo aquí voy a poner .35. Otra cantidad que exactamente pierde la proporción. Sí, el otro no me va a preocupar, puede ser cualquier número. ¿Qué pasa con QS? Sigue diciendo ahora más alto, 10 a la menos 3. QS dice aquí en negro, sigue siendo mayor que KPS, por lo tanto hay formación de precipitado. Ahora fíjense lo que pasó aquí abajo. Como aumenté el magnesio, pues vamos a tener más moles de magnesio. Y el reactivo limitante ahora es el hidróxido. Pero acuérdense que tiene coeficiente 2. Por lo tanto, él reacciona todo y reacciona con su mitad, que es 0.01. O sea que en la columna del magnesio, lo que restamos no es lo mismo que restamos en el OH, restamos la mitad de los moles. Se acaba el OH menos 0.02 y del otro consume es 0.01. Por lo tanto, los moles, ojo, multiplicación molaridad por litro ya lo sacamos. Le resta los moles que reaccionaron y te van a quedar esos moles de magnesio. La cantidad producida, como la relación molar del magnesio con el sólido es 1 a 1, un mol de magnesio, un mol de hidróxido de magnesio, entonces aquí, por eso te da 0.01, igual que lo que restas acá. 0.01 está dado como moles, lo convertimos a gramos multiplicando por peso molecular y tenemos 0.583 gramos de precipitado. ¿Qué pasó con el precipitado si se dieron cuenta? ¿Se acuerdan cuál era anteriormente el precipitado? Me refiero a los gramos de precipitado que aparecen con fondo verde. Esos que están aquí. La respuesta es no pasó nada. ¿Por qué? Porque se va a formar la misma cantidad de precipitado. Se usó todo el magnesio, perdón, todo el OH que tenías posible para formar precipitado y se formó la misma cantidad. ¿Qué va a pasar? Que agregaste mucho magnesio y esos moles de magnesio te van a quedar disueltos. Te van a quedar excedidos y acompañados de su contraión, que en ese caso es el cloruro. Por lo tanto, no hay suficiente OH para seguirlo precipitando, pero sí hay cloruro suficiente para seguirlo disolviendo. Y entonces fíjense cómo aquí abajo está otro cálculo que no he platicado de él, que digo, ¿qué es lo que me quedó aquí?
magnesio. Ojo, aquí es concentración, por lo tanto tengo que convertir estos moles otra vez a concentración. ¿Cómo calculamos a partir de moles y molaridad? Molaridad es igual a moles sobre litro. Hay que dividir otra vez sobre litro los moles y te recalcula la concentración. Esa es la concentración de magnesio que vas a tener y la concentración y la cantidad de precipitado es esa. Ahora, fíjense que X aquí es todo se perdió porque se precipitó con el magnesio. Todo está formando parte de ese precipitado. Entonces estamos en una condición aquí donde yo digo, pues yo sé cuánto tengo en magnesio y tengo mucho, 0.125 concentración molar, me sobró. Entonces yo puedo calcular ese X. ¿Cómo puedo calcular ese X? Es cuando yo digo, pues QS igual a KPS. Acuérdense que tengo tres cosas. QS, KPS, cualquiera de los dos que manejes. Vamos a poner QS, magnesio y OH. Tengo el magnesio, 0.125. Tengo el KPS, pues los hago igual. QS igual a KPS. Y entonces calculo la concentración que voy a tener que va a acompañar a ese magnesio. Y si se fijan la X, que me está diciendo que es el OH, que es lo que se va a redisolver, lo muy poquito que se va a redisolver, es una concentración por 10 a la menos 6. Y ahí está la concentración en el equilibrio de saturación. Tú prácticamente te quedas con ese sólido y con ese magnesio recalculas el OH, que es muy poquito y es ese dato.